Te comes un delicioso yogur pensando que eso mejorará tu salud intestinal y tus síntomas digestivos. La mayoría de veces te digo, no será así. Vamos a hablar de qué son los probióticos y sus beneficios, que ya te digo, no valen para todo. Al final del vídeo tendrás una buena idea de en qué fijarte para saber si los alimentos fermentados con probióticos te pueden ayudar. Sabrás también cuáles son las cantidades mínimas de microorganismos, de bacterias que deben contener los suplementos probióticos para ser efectivos. Y como no, te diré también cuál es el principal problema con los probióticos que puedes conseguir en la farmacia y en el supermercado. Hola, soy Luis Cueva, médico digestivo, y en este canal hablamos de intolerancias a alimentos, problemas digestivos, nutrición y hábitos para tener un peso saludable. Empezamos. Hola, bienvenida nuevamente a mi canal. Este vídeo de los probióticos es algo que me habían estado pidiendo desde hace tiempo. Será un vídeo un poco introductorio, pero no te preocupes, habrá algunas perlas que te serán de mucho interés. Como siempre, vamos a dividir este vídeo en tres partes. Primero, lo básico. Empezaremos hablando de qué son los probióticos, luego hablaremos de cómo actúan y sus beneficios, y luego hablaremos un poco del problema principal con los probióticos que puedes conseguir en la farmacia o en el supermercado, o en los alimentos fermentados. Se habla cada vez más de los probióticos y de seguro que lo escuchas en todos los medios de prensa e internet. Y no es nada raro porque, como ves aquí, en la base de datos de PubMed, una de las más respetadas sobre publicaciones científicas, mira toda la cantidad de publicaciones que hay sobre los probióticos en los últimos 20 o 30 años y mira cómo ha ido subiendo la cantidad de publicaciones. Lo primero y primordial, y presta atención a la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que son los probióticos. Son microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, le confieren cierto beneficio en la salud a la persona que las ingiere. La segunda clave de la definición, que debe administrarse en las cantidades adecuadas. Según lo que se ha visto en los múltiples estudios, las cantidades mínimas de bacterias que se suelen medir en unidades de formadoras de colonias es de 10 a la 9, es decir, de 1000 millones de bacterias, de microorganismos que deben administrarse para por lo menos tener cierto grado de eficacia. Y la tercera clave en la definición es que deben darle algún beneficio en la salud a la persona que las ingiere. Y esto tiene que ser un beneficio objetivable, no algo subjetivo, porque algo subjetivo puede deberse al efecto placebo. El tema de los probióticos ha ido evolucionando y progresando mucho en los últimos años, sobre todo la forma de empaquetar los suplementos probióticos, porque, como te digo, había mucha limitante en el tema de que los ácidos no permitían que los microorganismos llegaran hasta el intestino y entonces realmente se tomaban, pero no ejercían ningún efecto en el intestino grueso. Ahora vamos ya por la cuarta generación de probióticos. ¿Y qué es esto de las generaciones? Es la forma de empaquetar los suplementos probióticos, de la cual te hablaré en un momentito más. Pero lo primero, para que tengas una idea cuando compres algún suplemento probiótico, es saber cómo se nombran los microorganismos. Lo primero es que todos tienen, como las personas, un nombre y un apellido, pero además un código alfanumérico al final. Por ejemplo, lo primero que se menciona es el género. Por ejemplo, has escuchado seguro de los Lactobacillus o Bifidobacterium. Vale, Lactobacillus sería el género. Luego se pone en el segundo, como el apellido, se pone la especie. Por ejemplo, Lactobacillus plantarum. Género y especie. Y luego, al final, se le pone, para identificar el tipo de cepa, un código alfanumérico. En nuestro ejemplo, tendríamos el Lactobacillus plantarum 299V, que es un tipo de microorganismo que se ha utilizado habitualmente para mejorar los síntomas del intestino irritable. El uso preferencial de Bifidobacterium y Lactobacillus se debe a que la mayoría de ellas tienen el estatus, la calificación de QPS, que es el acrónimo de Qualified Presumption of Safety o presunción cualificada de calidad, que es una calificación que le da la Agencia Europea de Salud Alimentaria. Y además, los estudios que se han hecho sobre los probióticos y todos estos microorganismos, la mayoría se han hecho con Bifidobacterium y Lactobacillus, con lo cual hay mucha evidencia de este tipo de bacterias y su efectividad para la salud.
¿Y cuáles son los beneficios de los probióticos y el problema que hay con los alimentos fermentados del supermercado? Ahora te lo cuento, pero antes, si te está pareciendo interesante, anda, suscríbete, no lo dejes para después y dale clic a la campanita para que YouTube te avise apenas publique cualquier vídeo de estos de probióticos, intolerancias, alimentos, problemas digestivos, nutrición y hábitos para tener un peso saludable. Vamos con la segunda parte, cómo actúan los probióticos y sus beneficios. Como te he dicho antes, los microorganismos cuando se ingieren tienen que llegar vivos al intestino grueso y para eso tienen que resistir muchas de las secreciones normales que tenemos en el aparato digestivo para digerir los alimentos, la saliva, el ácido del estómago, las secreciones o enzimas del intestino, la bilis, todos ellos pueden ayudar a la digestión, pero pueden tener también efecto bactericida, es decir, que destruyen la bacteria. Entonces, tienen que tratar de llegar bien al intestino grueso. ¿Y cómo se hace esto? Con el paso de los años se ha ido empaquetando los suplementos probióticos de diferentes maneras para mejorar su llegada al final del tubo digestivo. La primera generación de bacterias eran bacterias peladas, desnudas, prácticamente se deshidrataban, se liofilizaban y se ingerían, pero la mayoría de veces con el ácido es que no llegaban al intestino, ni siquiera al intestino delgado. Luego vino la segunda generación de probióticos que utilizaba un DDS, un Drug Delivery System, y lo que hacía era una especie de barniz que cubría una película de gelatina en la cual estaban contenidos los microorganismos para que les ayudara a llegar al intestino intactos. El problema es que había un tema legal con eso porque este tipo de entrega y de película y barniz solo podía ser utilizado por los fármacos y por ley los probióticos tenían que no cumplen los requisitos de fármacos, sino que deberían ser etiquetados como complemento alimenticio. Luego vino la tercera generación de probióticos, que eran los microencapsulados, que lo que hacía era una especie de revestimiento individual, ¿no? Un revestimiento del contenido seco con un líquido gelatinoso que se secaba, ¿no? Pero el problema con este tipo de probióticos es que muchas veces ese revestimiento no es uniforme y eso hace que no llegue la cantidad adecuada de cepas al intestino delgado. Pero ya ahora estamos en la cuarta generación de probióticos, que tienen dos capas de revestimiento. Una capa proteica, que lo que hace es protegerla del ácido del estómago, y cuando llegan al intestino, que tiene un pH más básico, se libera la primera capa y luego hay una segunda capa que es de polisacáridos, que lo que hace es proteger a los microorganismos de las condiciones del intestino, la temperatura, la humedad, y les permite llegar más fácilmente al intestino grueso. Otra cosa importante en los suplementos probióticos es que si una vez que tengamos un probiótico muy bien protegido de cuarta generación, probablemente eso es una garantía que llegue y tenga efecto beneficioso en nuestra salud. No siempre. Tendría que ser también idealmente de origen humano, porque lo ideal es que el microorganismo que llegue al intestino grueso llegue ahí, interaccione con la microbiota, prenda, por decirlo así, y se quede ahí. Pero no es tan probable que un microorganismo basado en la microbiota del ganado vacuno, por ejemplo, que vaya a aprender y vaya a florecer, por decirlo así, o vaya a crecer en el intestino humano. Es decir, no es lo mismo un probiótico basado en un microorganismo de la leche de vaca que un microorganismo en base a la microbiota intestinal humana. Pero una vez que llegan al colon, ¿cómo actúan y cómo ejercen sus beneficios los microorganismos, los probióticos que ingerimos? Eso, como te dije, depende mucho, depende sobre todo del género y de la especie y la cepa que uno haya escogido para tratar cada problema específico. Pero en general, algunas de las cosas con las que puede ayudar los probióticos son ayudar a que el sistema inmune funcione correctamente. También pueden ayudar a digerir mejor algunos tipos de alimentos que no se toleren adecuadamente, como por ejemplo la lactosa. Y también dos beneficios fundamentales es que estos microorganismos probióticos buenos pueden ayudar a mantener controlados a raya a los microorganismos peligrosos para que no aumenten su cantidad, pero también pueden ayudar a producir vitaminas que son útiles para nuestra salud y también ayudar a la absorción de nutrientes saludables. Sí, Luis, todo esto es muy bonito y técnico, pero en la práctica, ¿a qué condiciones o enfermedades pueden ayudar los suplementos probióticos? Verás, en el 2017 la Organización Mundial de Gastroenterología creó un documento de consenso con toda la evidencia que había ahí y en él especificó algunas de las aplicaciones de los probióticos que tienen más evidencia científica. Entre estas tenemos
el tratamiento y prevención de la diarrea, la inmunomodulación o mejor regulación del sistema inmune, el manejo de alergias, de encefalopatía hepática, la enfermedad inflamatoria intestinal, el manejo del colon irritable, la ayuda para la intolerancia a la lactosa, la enterocolitis necrotizante, la vulvovaginitis, las mastitis subagudas y subclínicas, infecciones del tracto urinario, dermatitis atópica y salud bucodental. Pero en realidad ya hay cada vez más aplicaciones de los probióticos, porque como te digo, esta guía fue del 2017 y de las aplicaciones prácticas, las que tienen evidencia y las que tienen menos evidencia, te hablaré con más detalle en otro vídeo sobre los probióticos y para qué sirven, y todo eso te lo dejaré enlazado en un vídeo por aquí o por aquí cuando lo tenga listo. ¿Y qué pasa con los probióticos que nos venden en la farmacia o los que compramos en el supermercado o los alimentos fermentados que compramos ahí? ¿Son fiables? ¿Sirven? ¿Ayudan? El problema es que muchas veces los probióticos hay tanta variedad y, como te he dicho, hay tantos tipos de géneros, especies y cepas que una vez que sales del hospital vas al supermercado o a la farmacia y dices, tengo esto, necesito un probiótico, y te dan cualquiera. Cada laboratorio tiene su probiótico prácticamente, pero no todos los tipos de géneros o especies son los más adecuados para cada tipo de condición. Hay que individualizar. Y muchas veces las personas les dicen, me han dicho este probiótico X en la farmacia, que el farmacéutico muchas veces ni sabe si eso tiene una indicación exacta y precisa para eso, y muchas veces incluso da ese probiótico porque quizá tenga alguna comisión del laboratorio. En fin, bueno, no me voy a meter en ese tema. Pero muchas personas prueban incluso el probiótico y dicen, es que no me ha hecho efecto para mi condición, para lo que yo tengo, o incluso es que me ha caído mal. Claro, los probióticos son microorganismos y si son probióticos adecuados que llegan al intestino, pueden tener un efecto, una revuelta, una reacción con los que hay ahí, y pueden, si no son los adecuados, provocarte una reacción, un efecto secundario, o incluso pueden no caerte bien. Muchas veces las personas por eso dicen, he probado un probiótico y es que no me ha caído mal, los probióticos no me ayudan. Claro, no te ha ayudado ese probiótico específico, quizá no era el adecuado para ti. No significa que los probióticos todos no te puedan ayudar, porque hay muchísima variedad y diferentes tipos de probióticos. ¿Y todo esto qué tiene que ver con los alimentos fermentados, el problema que hay en el supermercado? Claro, por legislación, hasta ahora, a 2021, realmente los alimentos fermentados con microorganismos, con probióticos, no tienen una total obligación de poner los tipos de bacterias que deben estar incluidas ahí. Entonces, muchas veces no tienen la cantidad adecuada de microorganismos vivos, ni tampoco tienen la protección para que esos microorganismos lleguen al intestino grueso. Y aún así, muchos tienen en el etiquetado el reclamo de que alimentos fermentados con probióticos. Aún así, hay clases y clases, hay diferentes tipos de alimentos fermentados. Lo primero que deberías fijarte en este tipo de alimentos probióticos que se venden en el supermercado es si tienen en la etiqueta, si dice que tiene fermentos vivos. Si vamos por ahí, vamos por buen camino. Segundo lugar, también deberías fijarte si tienen o especifican que tengan un número determinado de unidades formadoras de colonias, que como te digo es la cantidad en la que se miden las cepas de los microorganismos. Mientras más cantidad tenga, mejor. No hay duda que si cumple esos dos requisitos, por lo menos ese alimento, ese suplemento fermentado, por lo menos va a ser mejor que otros que no lo tienen, ¿no? Y de hecho, tomar estos alimentos fermentados tipo yogur, kéfir, kombucha, de hecho es mejor que beberte un refresco azucarado y sin nada más. Con todo esto que te he dicho, ¿quiere decir que la mayoría de los alimentos fermentados probióticos que venden en el supermercado no sirven? En realidad son mucho mejores que los ultraprocesados. Muchas veces sí tienen probióticos y microorganismos, y algunos de ellos pueden llegar, quizá no hasta el colon, pero pueden llegar algunos de ellos y pueden ayudar. Definitivamente son más saludables que los procesados, y lo mejor incluso es que los prepares en casa, que es lo ideal. Porque algunos de estos suplementos alimenticios probióticos ultraprocesados pueden tener microorganismos, sí, pero también tienen una carga de azúcar increíble. Y claro, quizá el beneficio no compensa. Otra duda que surge y que la evidencia científica no ha sido capaz de diferenciar es si realmente los beneficios de estos suplementos o alimentos probióticos son por los microorganismos o por los otros ingredientes que llevan. Un ejemplo,
un suplemento fermentado lácteo que tiene Lactobacillus casei, muchas veces no ha sido posible determinar si sus beneficios para la salud son debidos al microorganismo o quizá a que está también fortificado con otras vitaminas, como por ejemplo la vitamina B6. Como ves, no es oro todo lo que reluce. No todos los alimentos probióticos que venden en el supermercado van a ser útiles y efectivos para tu salud. Ni todos los probióticos son iguales, ya que pueden ser de segunda, tercera o cuarta generación y pueden tener una variedad muy diferente de cepas y una cantidad muy desproporcionada de las mismas. Por lo que alguno que no te ayude o te caiga mal, no significa que te va a pasar lo mismo con el resto de tipos de probióticos. Y específicamente, ¿para qué enfermedades o problemas digestivos pueden realmente servir los probióticos? Te lo cuento en otro vídeo que cuando lo tenga listo te lo voy a dejar enlazado por aquí. Y así que suscríbete para que te avise YouTube cuando tenga listo ese vídeo y cualquier otro sobre intolerancias a alimentos, problemas digestivos, nutrición y hábitos para tener un peso saludable. Adiós.